con Serrat, con Serrat. Hay que cuidarla a la Gigi, hay que cuidarla a la Gigi, hay que cuidarla, hay que cuidarla, hay que cuidarla. Es una reina, es la reina de toda la familia Badía. Ella se merece todos los cuidados. Te enseñó a caminar, te enseñó a comer, te enseñó a hablar, te enseñó los valores y te cuida. Y ustedes saben que la mamá se puede borrar todo el mundo. Cuando estás en la mala, viste que empiezan a borrarse, a poner excusa. Bueno, se puede borrar todo el mundo. La única que no se va a borrar es la mamá. Hasta el último suspiro va a estar a tu lado y es capaz de dar, si tiene que sacarse un riñón para salvarte, te lo va a dar. Y si se va a quedar sin comida, te la va a dar a vos. Así que por la madre, por la Gigi, todo. Marcelino, un abrazo grande para vos. Y nos vamos, ya que estamos hablando de España, rápidamente. Hay un chaval argentino que está allí desde hace más de 10 años seguro. Más de 10 años seguro. Luciano, buen día para nosotros. Buenas tardes para vos allí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Sí, aquí son las 5:20 o así de la tarde ya. No, solamente decir de que si me ve el más gordo, por las dudas, es por la cámara, ¿no? Porque la gente me dice, está más gordo. Es la cámara. Es la cámara. Luciano, ¿hace cuánto que estás allí en España? Pues mira, hace 15 años, en diciembre hago ya 16 años que estoy. Primero 6 años en Sevilla y después por todos lados trabajando en los hoteles hasta que me afinqué en Torremolinos, Málaga. Esto es en Andalucía, en la parte sur de España. Luciano, ¿te acordás cuánto costaba el euro en ese tiempo? El euro en aquel entonces... Hace 15 años. No lo recuerdo. ¿Cuántos pesos? ¿2 pesos, 3 pesos, 4 pesos? ¿Qué era? Yo estaba pensando en el dólar, pero en el peso me hace reír. No, una diferencia abismal con lo que era ahora. No recuerdo exactamente, pero sí de que ha habido una depresión con el peso argentino que es abismal. Es muy grande actualmente la... Hace 15 años atrás, imagínate, el euro tenía un valor distinto, ¿no? Y te fuiste de Argentina y te radicaste en España y estás conociendo, bueno, lo bueno, lo no tan bueno, como para decir, bueno, Argentina también puede. Sé que querés mucho este país, que venís siempre y que te gustaría que estuviéramos mucho, pero mucho mejor. Sé que estuviste participando en un programa de televisión, lo hemos mostrado por acá, junto con Desi, tu compañera allí en Torremolino, en el sur español, Andalucía. Pero sé que viajaste a Nueva York, sé que has ido a Hollywood, sé que estuviste en el primerísimo mundo, pero también lo que nos toca ahora es esto que has hecho hace poquito, de visitar uno de los lugares que muestra la cara más dolorosa de la humanidad, ¿no? Contanos tu impresión, todo lo que viviste, todo lo que te dejó esta visita al museo allí del Holocausto, el campo de concentración de Auschwitz. Pues sí, mira, y en realidad hablaba de Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos en el 2019, antes del COVID, y está muy bien, mucho glamour, mucha felicidad, por así decir, en cuanto a la gente de que ve cosas que son espléndidas, que a veces no te lo podías haber imaginado en la vida. Por ejemplo, en mi caso no me lo hubiera imaginado. Coches de lujo, ropas carísimas, tiendas... Bueno, imagínate Hollywood, Los Ángeles, aquello es otro mundo prácticamente. Y pensaba de que tenía que conocer otra parte, que mi próximo viaje, ya lo pensaba en el 2019, tenía que ser otra cosa, tenía que ser algo diferente, donde con el dinero en realidad tú no puedas comprar lo que quieres, lo que querés. Y en este caso pues pensé, sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial y Auschwitz, que es el sitio donde estuve, que está en Polonia, cerca de Rusia, que ahora está en guerra con Ucrania, de hecho, y que por la locura de una persona, que fue Hitler, que se creía superior y hablaba de razas superiores y que éramos diferentes. Incluso ahí estaban los judíos, que los consideraban como ratas. Y en la publicidad que él hacía para convencer a la gente de que eran mejor ellos, los alemanes, hacían publicidad y comparaban a los nazis con ratas.
tal cual, gráficas, con imágenes gráficas de la evolución de la persona, de un judío, en este caso empezando desde las ratas. Así es como terminaron ellos también como animales. Trataron a todos los judíos que llevaron a campos de concentración. Primero los aislaban en guetos, que son barrios muy pobres, donde te sacaban de tu casa, los sacaban a los judíos y diferente gente de partidos políticos o creencias religiosas, lo que sea, y los metían en un barrio en concreto, que eran los guetos. Y de ahí, más adelante, pues los iban juntando a todos de diferentes partes de Europa para después tenerlo más fácil y llevarlos a estos campos de concentración que se ven en imágenes. Que primero eran campos de concentración, le decían que iban a trabajar, eran prisioneros de guerra, iban a trabajar y los llevaban engañados. Decían, los metían en vagones donde tenían que viajar durante días a duras penas, metidos cientos y cientos de personas en cada vagón, donde no podían estar siquiera acostados, tenían que estar de pie, con hambre, sin beber, durante días, hasta que llegaban a estos sitios donde le iban supuestamente a dar cobijo, le iban a dar comida, agua, y nada de eso fue así. La comida que tenían era un pedacito de pan diario por persona, después de habiendo trabajado durante todo el día. O sea, había luz y ellos estaban trabajando. Y mira, ahí hay una cámara de gas, por ejemplo, donde se ven las marcas de las uñas, de la desesperación de la gente que se metía ahí adentro pensando que los iban a duchar. Los desnudaban previamente, los metían ahí, supuestamente iba a haber duchas, y les aparecían con que solamente tenían un agujero en el techo, que es por donde le metían el gas y morían todos ellos. Unas historias que he conocido en Auschwitz es que estoy viendo y sinceramente yo pensaba de que iba a ser un sitio impactante, pero es sobrecogedor. Es un lugar súper triste. A día de hoy, imagínate lo que fue en aquel entonces, donde también ahí estaban vallas que eran doblemente electrificadas para que la gente no pueda escapar. Y era tal la desesperación de algunos que se tiraban contra esas vallas para morirse. A la entrada de Auschwitz hay un cartel que dice Orbeck Match Frey, que significaba el trabajo te libera, para que el que entre piense que verdaderamente iba a ser libre en algún momento, y se encontraban con que no. Ese cartel de Auschwitz, mira que tiene Orbeck, que es en alemán, que es el trabajo, tiene la letra B dada vuelta, está inversa, y es que fue mandado a hacer ese cartel por un judío, sabiendo que ahí adentro nadie iba a ser liberado, al menos estando vivo, y la puso la B al revés para darle el otro sentido a esa frase irónica que querían los nazis que pongan y con que te encuentres tú cuando te metías ahí, de que no ibas a ser libre por más que trabajes. Los metían en diferentes zonas, o sea, llegabas ahí a Auschwitz en los vagones, te bajabas y había alguien, el doctor Mengele, que era un loco, pero de los peores, atroz, una mentalidad de enferma, diabólica, y él decía, ¿para derecha o por izquierda? Si te tocaba a la derecha, ellos no lo sabían, los judíos, si ibas a la derecha es porque te iban a meter en unos barracones, en unos establos, y donde ibas a vivir, mal vivir, y que ibas a trabajar, vamos, por el resto de tu vida hasta que te mueras, del hambre, de las enfermedades, de tifus, o porque has mirado a la cara a uno de los soldados nazis y te ha pegado un tiro. O sea, donde la vida verdaderamente no valía absolutamente nada. Fíjate tú cómo muchas veces nos preocupamos por tonterías y llega un momento en que ahí, por ejemplo, te das cuenta de que hay problemas que son verdaderamente graves y por los cuales tenemos que afligirnos o no preocuparnos, pero sí al menos ocuparnos y dedicar ese tiempo, en vez de a pensar tonterías, a aprovecharlo con tu gente, con tus amistades, a hacer cosas que puedan llegar a mínimamente hacerle más fácil la vida a los demás y no lo que hicieron ahí, que fue por ser diferente. Por ser diferente, torturarlos, masacrarlos, humillarlos, ponerles un número, tatuarles un número en la piel, para que te olvides de tu nombre y te dejen de llamar por tu nombre. No podías utilizar tu nombre porque ya pasaba a ser un número para deshumanizarte. Fíjate, también había niños allí que eran separados de sus padres porque si no sus padres no iban a poder trabajar. Y por supuesto esos niños tuvieron el peor de los destinos, que eran las cámaras de gas. Las personas mayores, las personas que tenían a lo mejor una pierna cortada, todos los que no podían trabajar y que no, o estas mujeres embarazadas y que no eran útiles para el trabajo forzado, para crear armas, para crear municiones.
Luciano, tres cositas. Uno, el cartel que estamos viendo, esas letras escritas seguramente en algún metal. El tema, ¿qué hay de aquello de los jabones, que se hacían jabones? ¿Qué hay de aquello de los cabellos? ¿Qué hay de aquello de los cabellos? ¿Y qué hay de San Maximiliano Kolbe, que era periodista y que dejó... bueno, había un padre que tenía que ir a la cámara de gas y se ofreció él para ocupar ese lugar. Contanos, si podés. Sí, bueno, el cartel ese que decía, sí, estaba hecho de metal por uno de los judíos. Y había una de las situaciones de tantas anécdotas que se cuentan y testimonios, incluso de familiares de los sobrevivientes, de los que cuando liberaron el campo quedaron vivos, y hubo una especie de consulta de si tenían que utilizar estos campos de concentración como Auschwitz para mostrarlo al público o no. Y los mismos sobrevivientes dijeron, sí, esta historia tiene que ser contada. Mucha gente que ha muerto delante de nosotros nos ha dicho que se sepa lo que aquí ha sucedido, lo que está sucediendo, y que sepan por qué yo he muerto y cómo yo he muerto. Y por eso esos mismos familiares y ahora los hijos y nietos se encargan de hacer las visitas guiadas por el museo. ¿Qué dice el cartel, también, Luciano? ¿Qué dice el cartel? El cartel dice: el trabajo te libera. Es para que cuando entren los judíos allí, ahí están saliendo en esa foto, eran cuando fue el campo liberado, porque es que ellos no querían dejar rastros de todo lo que había sucedido ahí dentro. Entonces hay muy pocas fotos, algunas que se encontraron que lo hicieron los mismos judíos que trabajaban para los nazis y que tenían que retratar en algunas determinadas cosas allí para mandárselo a su superior y que vea las atrocidades que estaban haciendo, pero nunca con la intención de que estas fotos a día de hoy sean vistas. El caso que decís de esa persona que se ofreció a morir por otra es porque iban matando a determinada cantidad de judíos por día, a miles por día, sobre todo en los últimos tiempos, y uno de ellos joven, muy joven, llorando, desesperado, decía de que por favor no lo maten, que lo dejen un tiempo más con su familia, que aunque después le hagan lo que sea, pero que le deje un tiempo más con su familia. Y había uno de sus pares, uno de los judíos, que se ofrece él a que lo cambien, y porque recordamos que a cambiar el número, había listas donde cuando morías desaparecía tu número, pues él ofreció cambiar su número por el que tenía que morir, que era el joven, para que este joven pueda seguir viviendo. Por eso es conocer ahí dentro, donde había personas tan desalmadas, con un odio por absolutamente ninguna razón coherente. Si es que el odio puede llegar a justificarse, que no tiene justificación. Pero también la otra parte, la caridad humana, el poder compartir con los demás. Había madres o padres que a su trocito de pan diario, después de trabajar todo el día, se lo daban a sus hijos o se lo daban a personas que habían conocido ahí y que veían de que estaban pasándola peor incluso que ellos. Pues así es como ellos conocieron el que verdaderamente la vida es una vida, no porque alguien te puede llegar a decir que tú eres mejor o peor, o porque te critica o porque no te critica, o porque tienes ojos claros o no tienes ojos claros. Simplemente tu vida es porque tú estás aquí, sin más, y que lo tienes que hacer de la mejor manera posible, libre. La barbaridad, la barbarie humana. ¿Qué pasaba con los cabellos? Mira, hay rollos, allí esa parte no se puede filmar, porque la idea es en realidad que no se publique, sobre todo por respeto a las víctimas. Hay un galpón donde tienen rollos, pero rollos enormes de telas que están hechos con cabellos humanos, porque a ellos, cuando llegaban al campo de concentración, lo que hacían era quitarles todo el pelo. De hecho, hay un cartel que se lo puede ver, que está escrito en la pared en esa parte del campo, que dice: un piojo es tu vida. Claro, la gente decía: un piojo es tu vida, y es que si tenías un piojo te mataban. Tan sencillo como eso, porque no querían que entre nadie que tenga piojos al campo de concentración. Pues así mismo. Entonces esos pelos que cortaban a las mujeres, a los hombres, a todos,
los ponían en un galpones grandes, y de ahí los mismos judíos que trabajaban para los nazis eran los encargados de hacer telas y calzados impermeables para la marina, para los marines de los nazis, para los alemanes. Entonces, pues hacían negocio con el día a día, con la vida de los judíos. Ahí estamos viendo la fábrica de Schindler, que Oskar Schindler fue un nazi, porque también había gente con un poquito más de corazón, por así decirlo. Oskar Schindler lo que hizo es, siendo nazi, contratar a miles de judíos para que trabajen en esa fábrica. Al principio lo hacía por negocio, hasta que empezó a conocer a judíos, y también hay que ver la película que está muy bien, es La lista de Schindler, y lo que hizo fue empezar a comprar más y más, cada vez más judíos para que trabajen en su fábrica, pero que en realidad ya lo hacía a lo último sin la intención de que le trabajen, sino de salvarles la vida, porque era la única manera en que podían llegar a salir del campo de concentración. Luciano, para este mundo que vemos hoy muy inmerso en una grieta, en el odio, en el racismo, en la intolerancia, en la guerra económica, la guerra cultural, en un mundo donde hace falta justamente todo lo contrario, ¿no? ¿Crees que esto es aleccionador? ¿Que aprendieron de esto, que no hay que volver a repetir? ¿O opinás que estamos sembrando justamente algo parecido a lo de aquel tiempo, ¿no? Desgraciadamente, Pepe, pienso de que, y lo pensaba porque llevo días, yo pensaba de que me iba a impactar, pero es que llevo días con el corazón encogido, de verdad, por todo lo que se ve ahí, por todo lo que he conocido, si bien tenía una vaga idea del haber estado ahí. Es es tan fuerte que llegaba a pensar, incluso, yo digo, a lo mejor es que estoy exagerando, pero pensaba, es que a día de hoy vivimos pequeños holocaustos en diferentes partes del mundo. Todavía, a día de hoy, y no se lo toma así, no se lo ve así, no lo pensamos de esa manera, porque quizás no estamos viviendo la desesperación que muchas personas en el mundo están pasando. Sin ir más lejos, pues tienes la gente que está cruzando el estrecho de Marruecos o de África para venirse a España y terminan muriendo en mitad del océano. O sea, es no de la misma manera, pero sí de que a día de hoy te puedes encontrar con pequeños holocaustos en diferentes partes. Creo de que nos falta mucho por aprender. Creo de que ciertamente una democracia, la peor de las democracias, va a ser siempre mejor que la mejor de las dictaduras, ¿no? Así era más o menos la frase. Pues donde haya un gobierno totalitario, donde haya una mente que piense que lleva la razón y que por más que tenga oposiciones, siempre ellos van a ser superiores o se van a creer superiores, y fanáticos que los sigan, se va a volver a repetir en un país o en otro, y habiendo una democracia es más difícil. Pero es que incluso habiendo democracia vemos que hay fanáticos que despilfarran ese odio, ese rencor, ese de tú no es que eres de otro partido político, es tú eres inferior, o tú eres mala persona, o tú eres digno de mi odio y de mis insultos porque tú eres de otro partido político. Es lo mismo que ha sucedido en aquel entonces. A día de hoy se lo vive, no de tal manera a lo mejor en Argentina, pero es que una cosa es tener una opinión diferente o ser diferente, que así somos todos, sino que otra es llegar al hecho de insultar, menospreciarnos, de tirarnos ese odio, insultarnos, menospreciarnos, porque tú eres de un partido político o de otro partido político. Y son ellos mismos, los mismos partidos políticos, los mismos gobernantes, los que generan en la gente ese odio. Por eso es tan importante conocer la historia, para no volver a repetirla y no dejarse guiar por ningún fanático que ahora, disfrazados con diferentes nombres en sus partidos políticos, pero que al fin y al cabo terminan haciendo lo mismo, llevarnos a nosotros mismos a una pelea entre iguales, porque es lo que somos. Luciano está, bueno, conmovido por esto que estuvimos escuchando hace un ratito. Te agradecemos enormemente, porque a veces la emoción y ponerse en el lugar del otro, ¿no? De estar allí en una cámara de gas, todos parados, orinando, defecando, todo en el mismo lugar, con una sola entrada de aire, y todas esas historias de verdaderamente
lo peor que pudo haber hecho la humanidad en un solo lugar. Lo viste, lo contaste y ojalá que sirva, ¿no?, para bajar un poco los decibeles de esta falta de armonía que nos está rompiendo un poco el día a día a muchos países como el nuestro, ¿no?, donde la grieta, el odio, la intolerancia son el común denominador, ¿eh? Ojalá aprendamos y no repitamos estas historias, estos holocaustos en cada uno de los lugares donde estamos. Luciano, te queremos mucho, te mandamos un abrazo gigante. Las chicas de Coeporá, te saluda Analía Cabás, que fue Saludos a Lili. Analía Cabás, que fue tu docente también te está mandando saludos, y mucha gente más que te recuerda y te espera pronto por acá. A mi docente de la 462, de hecho, que es la Exenet número 2, la 462, donde yo ahí he aprendido, de hecho fue una profesora que ayer hablaba con ella, fíjate a lo que me ha llevado esto, Pepe, a buscar a una de las profesoras que hablaba de estos temas y que me enseñó la frase de: si no aprendemos de nuestra historia o si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirlo, y ayer tuve el placer de decírselo a una de ellas. Así que también aprovecho para saludar a mi familia, y Pepe, nos vemos pronto porque para diciembre por fin ya voy a poder estar si no nos cruzamos en el aire y te vienes por aquí para España, nos vemos en Reconquista. Saludos a Desi. Y saludo a toda la gente que conocimos en ese hermoso lugar como es Torremolino, un lugar tan parecido a nosotros y donde nos sentimos en casa. Te abrazo con el corazón. ¡Egui! ¡Saludos! Y Egui, el operador, también te manda saludos de todo el equipo. Es que escuché antes de salir en el directo, escuché su voz y dije: esa voz me suena. Y me dice: soy Egui. Y digo: pues ahí después de tantos años también sigue Egui. Así que un abrazo para él. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos a todos. Luciano Ortiz, desde hace 15 años allí en Andalucía, y bueno, conoció el glamour de Estados Unidos y fue a conocer la otra parte, la otra cara de la humanidad. Punto aparte para esto, dejamos así esto y ojalá que sirva, guardarlo en la memoria, ¿no? Guardar todo lo que escuchaste, lo podés ver porque queda en el archivo todo en 24 horas para que no vuelva a pasar, ¿no? Para que no vuelva a pasar. La pregunta de hoy es: ¿quién está celebrando su día, además del boxeador argentino? Saludamos a todos los boxeadores porque están mandando saludos para todos los que fueron y los que son. Pero ¿será el día del pintor? ¿Será el día del vendedor de autos? ¿Será el día del carnicero? ¿Será el día del zapatero? ¿Será el día del cartero? ¿Será el día del cartero? ¿Cuál es? Bueno, ¿sabes cuánto costaba el euro cuando Luciano se fue a España hace 15 años? 4 pesos con 50, 4,50. Hoy está en 300 pesos el euro, así que imagínate la diferencia en 15 años, ¿no? El euro sigue siendo euro, sigue siendo uno. No cambió. Lo que cambió